Hola, muchísimas gracias al comité organizador por invitarme a este primer Congreso Internacional de Médicos Especialistas en Anatomía Patológica del Sindicato del ISSSTE. Es un honor para mí ser parte de este primer congreso y también con un tema muy importante que es el control de calidad en los laboratorios de patología, que creo que es primordial para un buen funcionamiento. Soy la doctora Carla Gisela García Álvarez, directora general de Patogen, laboratorio de patología ubicado en Tampico, Tamaulipas, y ahora explicaré algunos de los detalles que en nuestro laboratorio han funcionado para mantener un buen control de calidad. Iniciamos con una parte muy importante, que es la declaración de conflicto de interés. Primero que nada, quiero hacer constar que no tengo ningún conflicto de interés, que todas las recomendaciones que realice no son a razón de ningún beneficio, dádiva o apoyo económico. Son basadas en mi experiencia profesional y académica, con el fin de mejorar la enseñanza y establecer estándares internacionales. Es muy importante para lograr la calidad en un laboratorio contar con una infraestructura adecuada. Si no contamos con una infraestructura, hay que tratar de ir modificando la que ya tenemos y adecuándola para el cuidado de nuestros equipos. Para los patólogos es primordial el funcionamiento correcto de nuestros equipos. ¿Y cómo cuidarlo? Pues teniendo ciertas condiciones de infraestructura que van a poder lograr que durante muchos años podamos usar este equipo. Por ejemplo, la seguridad eléctrica, el contar con no breaks, una planta eléctrica adecuada que soporte los equipos que trabajan por la noche, reguladores de voltaje adecuados para cada equipo y en todos nuestros equipos. No breaks para los equipos que trabajan en un periodo en donde el proceso no se puede detener, como podrían ser los procesadores de tejido que regularmente trabajan por la noche, o los equipos de inmunistoquímica o los equipos o teñidores automatizados. Es muy importante proteger los equipos con un buen circuito eléctrico bien diseñado para las necesidades de nuestro laboratorio, además de bitácoras de revisión y mantenimiento. Las condiciones generales en que debe estar el laboratorio en cuanto a iluminación y ergonomía para que el personal trabaje de la forma adecuada. Y si nos fue posible diseñar el laboratorio porque vamos a un hospital nuevo en el que haya que trabajar y dar por primera vez este esquema de cómo debe ser construido, es recomendable que se cuiden los flujos de trabajo, la recepción, la descripción macroscópica, donde están los histotecnólogos, y no mezclar las áreas administrativas que no están expuestas a cientos químicos o solventes con las áreas que sí están expuestas, como serían los de histotecnólogos o patólogos o técnicos de algún tipo de condición. Obviamente tener un ambiente controlado en humedad, monitoreo de la humedad, refrigeración, porque es importante cuidar de nuestros reactivos, con una medición de la temperatura adecuada para ellos y el cuidado del agua. También en esta nueva era de la medicina, en que se cuida tanto la seguridad del paciente y que además contamos con el apoyo de la tecnología, es importante contar con un sistema de seguridad digital y monitoreo. Se recomienda tener cámaras en todos los procesos de laboratorio, videograbación, que pueda ser consultada y que esté en una nube o que esté en un respaldo físico que nos permita revisar los procesos en caso de que fuera necesario. También es primordial contar en el laboratorio con un software adecuado para la emisión de reportes, porque esto nos va a permitir establecer permisos a la secretaria para registrar, al técnico para poner su descripción macroscópica que dictó el patólogo, al patólogo para poder revisar esta descripción, emitir un diagnóstico, a la persona que entrega para poder imprimir, sin que nadie infrinja el poder mover o modificar un estudio, solamente el patólogo responsable que firma dicho estudio, esto cuidando la seguridad del paciente. Recordemos que el laboratorio tiene varias fases, que es la preanalítica, la analítica y la postanalítica. Y todas estas hay que cuidarlas. No solamente debemos de cuidar la parte que compete a nuestro diagnóstico, a nuestro manejo de la pieza, debemos de cuidar y tratar de capacitar desde dónde se recibe la pieza, desde el quirófano, desde los consultorios. Entonces vamos a ir viajando a través de esta plática por todas estas fases, desde que la pieza se generó en el cuerpo de la persona y fue retirada, hasta cuando se archivan o entregan los bloques y laminillas o entrega un reporte en posterior.
En la fase preanalítica, una de las partes más importantes que en los últimos años ha sido de forma muy importante estudiada es el tiempo de isquemia fría. El tiempo de isquemia fría, ¿a qué se le llama esto? Lo utilizan mucho en los trasplantes, en el cuidado de órganos, desde que salió el paciente hasta que el órgano es insertado en otro paciente o que ha estado en refrigeración, pero en patología lo utilizamos para contar el periodo en que un órgano es retirado, una pieza quirúrgica o un tumor es retirado del cuerpo del paciente y cuánto tiempo tarda en ser sumergido en formol, amortiguado, debidamente diluido. Porque este tiempo que pasa es un daño a las proteínas y a los tejidos que componen este tumor. Y eso hace que los estudios puedan sufrir alguna alteración si no se cuida este tiempo, que no debiera ser mayor a 30 minutos. Hay laboratorios que tienen cámaras en el quirófano para vigilar cuánto tiempo tardó una pieza de ser extraída del cuerpo del paciente y sumergida en formol. Y de ahí obviamente se cuida el periodo en el que haya sido incluida debidamente por un patólogo en el periodo de fijación recomendada, porque esto puede alterar estudios tan importantes como son los biomarcadores de inmunohistoquímica que van a predecir el uso de medicamentos. Y aquí vemos la parte en que la fijación es sumamente adecuada. Nosotros como laboratorio de patología debemos cuidar en esta fase preanalítica que nuestro quirófano, las personas que nos refieren de forma directa o continua pudieran necesitar formol y nosotros capacitarlos o proveerles del formol amortiguado al 10% para que no sea una persona tal vez sin experiencia quien prepare el formol y entonces recibamos o algo muy diluido que no se fijó correctamente o una pieza con un formol muy concentrado. ¿Por qué? Porque esto va a ser primordial para la conservación del tejido. Esta conservación del tejido va a permitir que se realicen estudios de forma correcta y estas son nuestras recomendaciones en cuanto a formol amortiguado al 10%, la proporción, que no lleven piezas en frascos muy pequeños con muy poco formol, principalmente cuidar estos fines de semana en que probablemente el laboratorio de patología de muchos lugares, tal vez no nos suceda a los medios privados, pero sí en los hospitales públicos podría ser que no haya personal en fin de semana. Y si hay personal, pues revisar las piezas para que tengan esta proporción adecuada de formol y además que esté correctamente preparado. Otra parte primordial es el etiquetado correcto. Para nosotros es muy indispensable que se llene una etiqueta correcta con los datos de paciente, no solamente para fines de certificación, es para fines de seguridad del paciente y poder emitir diagnósticos correctos. Y no solo para seguridad del paciente, seguridad para el personal que labora en los laboratorios de patología, porque obviamente pudiéramos tener un paciente que tenga un homónimo, pudiéramos tener un paciente que refieran que es derecho y es izquierdo y el paciente pues obviamente va a hacer un reclamo si su reporte refiere una lateralidad inadecuada. Por eso hay que ser muy cuidadosos en la etiqueta, cómo se llena desde que está en quirófano. Y esto tiene que ver una comunicación muy cercana entre el laboratorio y el quirófano o el lugar donde se recepcionan las piezas para poder cuidar todos estos detalles. El médico tratante, la fecha y hora de la muestra, obviamente el número de expediente o identificador o folio con que se va a etiquetar este paciente. Y asimismo, la solicitud. Yo sé que a veces es muy complicado, que se tiene muy poco tiempo dentro de la cirugía, pero es indispensable tener una solicitud debidamente llenada, que coincidan estos datos con la etiqueta del paciente, con la edad, sexo, obviamente, fecha de nacimiento, el diagnóstico clínico que se presume o qué es lo que el médico nos quiere transmitir en cuanto a datos clínicos que para nosotros como patólogos son indispensables. Obviamente, de qué parte del cuerpo se extrajo el tejido, a través de qué tipo de procedimiento, en qué horario y fecha, en qué fijador nos lo están enviando y el médico que lo refiere. Y si va a requerir algún estudio adicional, para nosotros es indispensable un historial clínico. Por ejemplo, un útero no se va a cortar igual si tiene un carcinoma in situ que si tiene una hiperplasia compleja con atipia o si tiene miomas. Y al saberlo nosotros vamos a poder realizar la disección correcta
con el protocolo de inclusión o de corte de las piezas correcto. En mi laboratorio siempre, no sé si se recibe un útero, o se llama al paciente, o se llama quirófano, o se llama al médico, pero no se recibe una solicitud que solamente diga útero. Tiene que venir el motivo por el cual lo retiraron para nosotros poder hacer el corte. A veces hay tumores que son muy evidentes, pero pudiera ser necesario en lesiones que no son visibles cortarlo de la forma correcta. Siempre es necesaria una correlación clínica y esto es una base muy importante en la calidad. Y tenemos que obviamente capacitar a nuestro personal. El personal puede ser cualquier tipo de carrera el que nos envíen con la mayor capacidad posible, con maestría, doctorado, con licenciatura, con experiencia de muchos años en recepción, X o cual tipo de persona, pero necesita una capacitación adicional si nunca ha estado en un laboratorio de patología, porque es un ambiente muy diferente, son datos muy importantes los que hay que cuidar y esto es indispensable para la seguridad del paciente. Primero sería súper necesario contar con un software de registro, como lo hemos mencionado, pero si no se cuenta con él, pues contar con las libretas adecuadas de registro y un archivo bien documentado. Siempre es indispensable que desde que se recibe una pieza, la persona encargada de recibirla de quirófano o de recibirla directamente en un mostrador, coteje la solicitud, el frasco y la etiqueta. Nosotros particularmente tomamos una fotografía de solicitud, frasco y etiqueta para tener un respaldo digital, pero para nosotros también es bien sabido que puede ser que no se tengan estos recursos en muchos lugares, pero es indispensable verificar que los datos sean correctos. El registro y hora de ingreso podría ser que una pieza se tomó hace 10 días y yo la estoy recibiendo apenas en este momento. Es importante documentar esta parte, puesto que la fijación va a cambiar, si viene en agua o en algún otro fijador, si viene debidamente firmada la solicitud, si tenemos los datos, ya sea que sean dentro de un hospital y se tenga que devolver archivo el reporte de patología o que deba devolverse a los correos y teléfonos autorizados a través de una firma por el paciente o el familiar autorizado para recibir información. No se puede otorgar información a personas que no están autorizadas. Y si no cuenta esta solicitud con todos los datos clínicos que son necesarios para un buen diagnóstico, sería muy importante que ya teniendo ahí el familiar se pudiera recabar algo de esto. Hay casos en el que tenemos que agregar a la firma un formato de autorización de eliminación de RPBI o incineración. ¿En qué casos podría ser necesario? En los pacientes que hay una eliminación de un feto, por ejemplo, no se reciben fetos de menos de 20 semanas de gestación. Si se recibe un feto, tendría que venir con una solicitud prellenada por el médico donde clínicamente especifica la edad gestacional y a partir de que sea menor a 20 semanas con los datos clínicos adecuados y firmado por el familiar, por ambos padres, que este producto autorizan que sea eliminado porque vamos a tener que proceder a incineración, que es un medio de eliminación donde eso nos entregará un manifiesto. Nosotros particularmente hacemos que se llene en todas las ocasiones este formato con las identificaciones y copias pertinentes y además solicitamos que aún así se mantiene en el laboratorio 3 meses y posterior a esto se hace la eliminación. En caso de que detectemos que el frasco dice derecho y la solicitud izquierda, pues hay que realizar un formato de enmienda en donde el médico tratante tendrá que firmarnos de que se trata de una lateralidad u otra para hacer la corrección y el reporte correcto. Es importante contar con estos formatos para poder protegernos en caso de que nuestro reporte pudiera tener alguna inconsistencia. Y para proteger la seguridad del paciente, por supuesto. El control de calidad en la fase preanalítica, que incluye esta recepción, pues debe cumplir con una normativa importante que son los avisos de privacidad, comunicarle al paciente en cuánto tiempo va a estar su estudio, esto es muy importante para su tranquilidad y seguridad y que planee sus citas, además de avisarle que el resguardo de los bloques de parafina, de las laminillas, del expediente físico y electrónico, cuántos años va a estar y a partir de cuántos años ya no. Esto según la norma oficial mexicana se designa
a través de los propios manuales de procedimientos de laboratorio, particularmente nosotros recomendarlos hacerlo durante 5 años. Y obviamente garantizar la confidencialidad en todo proceso de la historia clínica del paciente. También hay momentos en que pudiéramos tener la necesidad de rechazar una pieza. ¿Y esto cuándo va a ser? Pues cuando no tenga fijador, cuando no esté identificada, cuando haya un error entre la solicitud un nombre y la pieza otro nombre. Esto se tendría que corregir antes de que ingrese a nuestro laboratorio y documentar esto en un registro de incidentes y notificarlo al médico tratante para que se cuide la seguridad del paciente y poderlo corregir y poder en un segundo tiempo recepcionar esta pieza ya debidamente identificada. Datos indispensables, estos son como pequeñas perlas en donde recordemos que cuando recibimos una revisión de laminillas es indispensable anotar en ese momento en la solicitud cuántos bloques, cuántas laminillas estamos recibiendo, cómo vienen etiquetadas. También si recibimos un frasco adicional, si recibimos una citología, si recibimos, por ejemplo, alguno de los bloques en mal estado, fracturado, documentarlo, porque al momento de redactar una revisión, si se omite la cantidad de bloques o es inconsistente, el paciente podría reclamarnos una mayor cantidad de bloques de regreso y no las tuviéramos porque nunca los recibimos. Pero es importante documentarlo. Cotejar obviamente los datos de la solicitud, la lateralidad, el tipo de muestra. Es importante capacitar al personal que no es médico administrativo a que no puede emitir diagnósticos, no puede comunicar información al personal que sea amigo, pariente, conocido, no se puede transmitir información solamente a las personas autorizadas. Es importante también documentar en la solicitud a la recepción la cantidad de frascos, jeringas o contenedores que estamos recibiendo, para que estos mismos sean documentados en un reporte histopatológico. Es muy frecuente que en las resecciones radicales incluyan algunas veces en algunos tumores un líquido y que este líquido se procese de forma separada por una recepción de citología y entonces no se incluya en un reporte y el paciente tenga que ir en un segundo tiempo por otra emisión de reporte por separado, cuando se puede integrar en el mismo diagnóstico si se anota desde el inicio que llegaron todos estos contenedores juntos. No se puede proporcionar información por teléfono, redes sociales o mensajería a ninguna paciente, ni siquiera en el mostrador, si no está debidamente identificada. Y bueno, ya habíamos mencionado de indicar el tiempo en que estarán los resultados y cuándo se devolverá el material. Volvemos a nuestro esquema de la fase preanalítica, que ahorita vemos que la debemos de cuidar y capacitar desde el quirófano. Es importante estar abierto a dar pláticas a los quirófanos, a los consultorios, al personal de enfermería, al personal de mensajería que acude con las piezas al laboratorio a bajarlas de algún quirófano, para estar en la correcta comunicación e ir construyendo una forma de trabajo. En la que corresponde ya al análisis de las piezas, nos enfocamos en la descripción macroscópica. En nuestra experiencia, tratamos de utilizar la tecnología, es fotografías de la solicitud, fotografía del frasco, fotografía de la etiqueta, para ver que todo está correcto y cuando querramos ver el diagnóstico de las laminillas, poder abrir nuestra computadora y tener todo esto. Además de que nosotros videograbamos y audiograbamos las descripciones macroscópicas para asegurarnos que todo fue hecho de la forma correcta y poder también, al estar haciendo el diagnóstico, recordar todo el proceso que se realizó. Y las fotografías nos ayudan mucho tanto para un carácter académico como para hacer en conjunto la visualización del tejido con la visualización de las laminillas. Nosotros tenemos el sistema, ponemos un folio y aparecen todas estas imágenes, audios y videos para poder correlacionar lo que se hizo en la descripción macroscópica con lo que se hizo en la microscópica. Se crea también un manual, les recomiendo crear un manual, además del Colegio Americano de Patólogos, pero también hay patología inflamatoria, un manual de cómo se incluye, cuál es el estándar de inclusión en su laboratorio, porque pudiera ser que un patólogo se encarga en ese día de la inclusión y otro patólogo sea quien lo diagnostique. Es muy importante contar con áreas que además de videograbación o audiograbación y registro fotográfico y el uso del software donde se registran las descripciones macroscópicas, tenga una buena iluminación, tenga formol correctamente diluido y suficiente,
un correcto material de disección y obviamente yo recomiendo almacenar, como lo dice el Colegio Americano de Patólogos, 15 días después del diagnóstico las piezas para que puedan ser revisadas o reincluidas si esto fuera necesario. Y en estudios transoperatorios se pide siempre que haya un formato de diagnóstico firmado por el patólogo. Un procesador de tejidos obviamente se recomienda que sea automatizado, ya hablamos de la parte del cuidado de la energía eléctrica, de que esté videovigilado, esté conectado a no break, a una planta, que haya una bitácora, esto es muy importante, bitácora de cambio o recambio de soluciones, no simplemente le ponemos soluciones y lo olvidamos, tiene que haber una bitácora de recambio constante, de limpieza del equipo, tiene que trabajar en un área aislada porque obviamente emite vapores, dependiendo del modelo que utilicen. Hay algunos que tienen algunos filtros especiales, pero la mayoría emite vapores y además de esto pone un extractor en esta área específicamente. Y personal que haya sido previamente capacitado para el uso del equipo y correcta programación. De ahí que ya se recolectaron las piezas, si se fijan vamos conforme el flujo de trabajo, tenemos el área de los histotecnólogos. En el área de los histotecnólogos, pues obviamente ellos se tendrán que encargar de revisar las cápsulas y confirmar que en la lista de cortes que se emitió por el área de descripción macroscópica coincide con las cápsulas que están recibiendo, que vienen cerradas, bien etiquetadas, correctas, tal cual lo dice esta lista de cortes. Obviamente ellos procederán a elaborar las etiquetas adecuadas para sus laminillas, la bitácora y limpieza de sus equipos tiene que ser diaria, nosotros tenemos que proveerlo como directivos de mantenimiento, el mantenimiento correcto de los equipos, la calidad certificada de los reactivos y vigilancia de su uso. Tener a los técnicos en capacitación continua es muy importante. Hay que hacer evaluaciones periódicas para ver en qué áreas pudiéramos estar siendo áreas de oportunidad en donde un técnico pudiera mejorar, como las tinciones especiales o tal vez en el área de inmunistoquímica, o si los cortes no son del espesor o correcto, pues poder orientar al técnico cómo ir mejorando. Recuerden que una forma de mejorar el laboratorio no solamente es decir no están saliendo bien las cosas, lo importante es cómo hago yo para que salgan mejor, cómo en vez de juzgar al técnico, tengo que hacer un equipo con él e irlo capacitando y haciendo que sea cada vez mejor y explicándole esta parte teórica en la que influye en la seguridad del paciente y en el diagnóstico y cómo esto es primordial o importante. Entonces, sí es una piedra angular la capacitación y la comunicación entre el patólogo y el técnico. La revisión final de las etiquetas antes de entregar al patólogo, cuando ya se revisaron los cortes, las laminillas, la tinción, es muy importante volver a revisar que el etiquetado sea el correcto. Es muy importante en todos estos procesos llevar bitácoras de cómo se cortó, en qué espesor, qué tiempos de tinción utilizó el técnico, para llevar una retroalimentación y poder modificar los parámetros. Y obviamente la formación continua. Nosotros tenemos un curso de histotecnólogos que procuramos formar nuestro propio personal para que se adecue a estos estándares y poder quedarnos con estas personas que han estado capacitándose con nosotros. Tenemos químicos que se han capacitado como histotecnólogos de novo, técnicos laboratoristas capacitados como histotecnólogos en este curso de alta especialidad que tiene un aval universitario, para poder mejorar cada vez la forma en que ellos, que son profesionales de la salud, puedan realizar su trabajo que es tan importante. Obviamente en el área de tinción es muy importante, ya sea que tengan un teñidor automático o que tengan una tinción convencional, tener un área de extracción adecuada, bitácoras de recambio de los trenes de tinción con responsables, fechas y qué tipo de colorantes o reactivos se está utilizando, limpieza diaria de todo el instrumental que se utiliza, utilizar cronómetros digitales con alarmas para los tiempos de tinción, nombrar a personas responsables. Y es muy importante establecer un tope de cortes por día. ¿Cuántos cortes debe realizar un técnico como máximo, según su manual de procedimientos interno, para poder tener la calidad que nosotros esperamos?
Obviamente hay que poner controles positivos y negativos dentro de las corridas de tinción y registrarlo y documentarlo para cuidar ir mejorando esos pequeños detalles hasta que logremos una tinción adecuada. Calificar los reactivos y también etiquetarlos por lote, fecha de apertura, cuidar mucho las caducidades, las condiciones de humedad y almacenamiento, como hablamos en las instalaciones, y llevar esta bitácora con el patólogo en donde califica la tinción del técnico. El técnico también, si sufriera una fractura de una laminilla o que se quebró, que algo sucedió, que por alguna razón un colorante no está siendo el idóneo, pues llevar esta bitácora de incidentes, que recuerden que pues de los errores se aprende y que somos también seres que tienen que ir mejorando y no hay seres humanos perfectos, pero sí personas preocupadas por la calidad y la seguridad del paciente y que hacen todo lo necesario para mantenerla. La mejora continua con la capacitación es indispensable. En cuanto a los patólogos, ya cuando la laminilla llega con el patólogo, pues el patólogo va a encargarse de distribuir de forma equitativa. Vamos a poner también topes de cuántas laminillas o más bien cuántos casos debiera diagnosticar un patólogo por día como tope máximo para poder mantener una calidad, pero también cuánto es el trabajo que debe sacarse con esta calidad y no tampoco caer en la parte mínima, tener un nivel de productividad aceptable en base a las necesidades del laboratorio. Utilizar el software es indispensable, yo realmente lo recomiendo muchísimo, permite que nadie pueda modificar un reporte si no es el patólogo que está firmando. El software que nosotros utilizamos y que la mayoría lo hace, deja registro de quién abrió un archivo, de quién realizó una modificación y en qué horario lo hizo, para que nadie pueda mover un archivo por error, ni intencional ni no intencional, mover un diagnóstico y se mantenga seguro para el paciente durante todos los años que debe resguardarse. Es importante en la parte diagnóstica que en el laboratorio y en el área de patólogos se cuente con un convenio de consultas extradepartamentales con varios especialistas, pero es muy importante tener un consenso interdepartamental. Crear un formato interno, nosotros tenemos un formato interno en donde se consulta, se pasa este caso a todos los patólogos del servicio y emiten su diagnóstico, pero no solo lo emiten de palabras, sino hay una firma, esto es muy importante para comprometerse con el diagnóstico y para hacer revisiones departamentales en los casos que ameriten mucho más visualización por un grupo de personas, que sea una revisión multidisciplinaria. Como ya lo dijimos en los técnicos y en los médicos también, nosotros contamos con un curso de alta especialidad en patología oncológica que nos permite, con el aval universitario, tener médicos durante un año alineándose a los estándares de calidad de laboratorio y obviamente mejorando cada vez la experiencia, especialmente en la gente joven que ingresa con nosotros para que se alinee a todos estos estándares. Es muy recomendable establecer formatos de diagnóstico, formatos en los que haya que establecer cómo se diagnostica una biopsia de próstata, cuáles son los requerimientos necesarios, de cómo son los requerimientos de una biopsia gástrica, obviamente cómo dicta el Colegio Americano de Patólogos que tenemos que redactar las piezas oncológicas, cuáles son los protocolos tanto en el manual de inclusión como en el manual de diagnóstico, cómo redactar un cono, una biopsia. Esto nos va a ayudar a crear estándares de diagnóstico y que aunque una persona incluya otra, diagnostique u otra, revise las laminillas de otro de los patólogos, siempre se tenga ese estándar de calidad. Nosotros particularmente hacemos doble revisión de los casos para mejorar la calidad. Es muy importante esta doble revisión y también la revisión por un consultor externo cada cierta cantidad de meses para ver que estamos haciendo las cosas de forma correcta y en qué podemos mejorar. También obviamente la capacitación, el que los patólogos cuenten con acceso a asociaciones ya sean nacionales o extranjeras y apegados a las guías del Colegio Americano de Patólogos, de la OMS, de la JCC y de las patologías inflamatorias que corresponden por órgano o sistema. Es importante que haya sesiones internas dentro del laboratorio, que haya academia, es muy recomendable tener residentes, pero obviamente no en todas las sedes se puede, pero sí
estar involucrado con alguna asociación o un área académica en donde se puedan tener sesiones externas, pero también sesiones internas para revisar esos casos tan interesantes que llevan y cómo mejorar nuestros diagnósticos para ofertarles un mejor servicio a los pacientes. Obviamente es muy importante para nosotros contar con un área de inmunistoquímica. Yo sé que no todos los laboratorios la tienen, pero en esta no solamente es hacer por hacer, ¿no? Hay muchas bitácoras y controles de calidad que tienen que tenerse para implementarla. Como ya hablamos, la seguridad en las instalaciones, la seguridad eléctrica, la limpieza, el mantenimiento de los equipos, que es indispensable. Y el personal obviamente capacitado y certificado en sus diversas áreas, tanto patólogos certificados como técnicos certificados en las diferentes competencias. Entonces, esto es muy importante que recordemos que nuestros reactivos deben ser debidamente seleccionados, con clonas adecuadas, con fechas de caducidad bien cuidadas, con diluciones adecuadas que se monitoreen tanto caducidades, stock de anticuerpos, como las diluciones en bitácoras que nos permitan ir mejorando nuestro trabajo. También nosotros particularmente llevamos una bitácora de los controles que utilizamos para las laminillas de inmunistoquímica, los controles positivos. Tenemos debidamente foliados los controles, de qué tejido se extrajo, cuál era el diagnóstico de este tejido y el folio, cuándo fue cuando se ingresó ese control a nuestro stock, para poder documentar cuándo un control se puede inactivar, porque se puede inactivar dependiendo del anticuerpo, cuándo un control ya se terminó el tejido que era evaluable, cuándo hay que sustituirlo y cuándo se sustituyó, por quién lo hizo y cuánto tiempo tiene ese bloque con nosotros. Obviamente, en cuanto a las diluciones, hay que estandarizar los anticuerpos. Desde que un anticuerpo se abre, se recomienda, y nosotros lo hacemos, procurar hacer 5 pruebas para ver que estamos haciendo de la forma correcta y que el anticuerpo está funcionando antes de usarlo para dar diagnósticos de pacientes. Nuestra bitácora de controles y diluciones es indispensable. Siempre usar controles positivos y un control negativo en cada corrida de inmunistoquímica. Y evaluación diaria. Cada que el técnico le entrega al patólogo que va a examinar todas las laminillas de ese día de inmunistoquímica, a su vez entrega un formato donde viene especificado una calificación tanto al caso como al control, para notar qué cosas pudiéramos ir modificando o mejorando, si estuvo muy bien replicando, cuándo es momento de cambiar los controles, cuándo es momento de repetir una laminilla, irlo documentando, porque esto nos permite un aprendizaje. Las bitácoras, los exámenes, las tablas no son para juzgar el trabajo de mala manera de nadie, son para mejorar. Esto permite hacer un mejor trabajo, y llevar todas estas prácticas nos permite también que podamos tener un muy buen departamento en donde trabajemos con seguridad, tanto para el paciente, pero también para el personal que firma y emite diagnósticos. Estas bitácoras, yo recomiendo particularmente el uso de equipos automatizados de inmunistoquímica que cuidan también la seguridad del paciente, y estos emiten por sí solos bitácoras de cómo se ha usado el stock, cuándo se fue programado, cómo se pueden llevar las corridas de inmunistoquímica, y lleva todo el registro de lo que se ha hecho con el equipo y de los reactivos que se han ingresado y sus caducidades y sus sistemas de control. Y los equipos automatizados no aceptan reactivos que no estén con una caducidad adecuada, que no hayan llegado a su caducidad. Entonces, pero si lo hacen de forma manual, pues con mayor razón hay que llevar muchísimas bitácoras para poder garantizar la seguridad de esto. Y obviamente tener reuniones tanto con nuestro equipo técnico como nuestro equipo administrativo para revisar las clonas que estamos usando, qué cantidad se ha usado, cuánto nos queda de reactivo, que no nos sorprenda que se acabe un reactivo y no nos dimos cuenta que se acabó. Siempre tiene que haber un stock adecuado, tiene que tener una validación técnica, qué clonas nos están funcionando mejor, y obviamente esto tiene que ser con la capacitación constante de nuestro personal. El área de citología, esto es un mundo, pero la voy a mencionar someramente porque el área de citología tiene un mundo de control de calidad. Primero que nada, cómo se procesa, si se usa base líquida, citocentrífuga, centrífuga convencional,
Documentar siempre, como lo dijimos en recepción, qué es lo que se está recibiendo y de qué forma está fijado o no fijado, el horario en que se tomó y el horario en que se recepcionó. Las bitácoras de procesamiento, las limpiezas de las centrífugas, las bitácoras del área de tinción de citología, si se refrigeró algún frasco, si se realizó un bloque celular, si hay necesidad. Nosotros, cada que llega un líquido, en la solicitud se especifica que se recibió y obviamente los datos clínicos, pero también el patólogo en ese momento, desde antes que se procese, deja la indicación de cómo quiere que se procese, si por base líquida, si por citocentrífuga, si por centrífuga convencional, si de primera intención quiere que se hagan bloques celulares para poder evaluar estas muestras, o si quiere que de primera intención solicitar una tinción especial, o si va a querer que los líquidos se procesen en laminillas especiales para inmunistoquímica para poder hacer inmunistoquímica en citología. Y esto es muy importante hacerlo previo al procesamiento, porque pudiera ser que si no le damos las indicaciones correctas a nuestro técnico, él procese de una manera en la que pueda ya no ser útil esa muestra. Y obviamente el control de calidad, evaluar la tinción e ir modificando las necesidades del tren para poder obtener un mejor contraste y mejor calidad de las células. Esto debe ser revisado ya sea por el citotecnólogo y preferentemente por un patólogo. Y el uso de controles positivos y negativos es importante también en las tinciones, tanto de histología como de citología, porque debemos ver que nuestro tren no esté contaminado, que los reactivos estén debidamente suficientes y además que estén con la intensidad adecuada. Y es recomendable en todo, en histología y en citología, tener documentado si ese paciente tiene estudios previos con nosotros o si nos enviaron algunos estudios para correlacionar con lo que estamos viendo. Un archivo fotográfico y digitalización de las laminillas también, si se cuenta con ello, es importante. Y una bitácora de cuándo, porque a veces llegan contenedores muy grandes y ya se terminó el estudio, cuándo va a tener que resguardarse, ya sea que sea una base líquida que ya resguardar porque se va a ir a PCR durante un periodo más prolongado, o que sea un líquido que viene sin previa fijación, que ya se terminó el diagnóstico, que ya fue suficiente, en qué momento se va a eliminar y llevar una bitácora de esta eliminación, conforme a normas de bioseguridad. Los estudios transoperatorios es otra parte muy importante. De nuevo remarco la parte de las instalaciones, del mantenimiento de los equipos, de criostatos adecuados. Recordemos que para un buen transoperatorio hay que tener la capacidad de realizar improntas, pero de realizar corte congelado. Eso permite al patólogo tener mayor seguridad en su trabajo y poder obviamente ofertar mejores diagnósticos y mejores soluciones al cirujano que está esperando su diagnóstico en quirófano. Pero previo a esto, si nos programan un transoperatorio, si es programado, hay que pedir datos clínicos, hay que pedir por qué es la necesidad del transoperatorio, el nombre del paciente para poder nosotros buscar estudios previos que puedan contribuir a nuestro diagnóstico en ese momento. Tener todo listo, tener el área técnica lista, de saber que va a recibirse un trans para tener el criostato funcionando. No vaya a ser que el descongelado del crióstato se lleva a cabo durante el horario de un transoperatorio, esto sería inadecuado. Entonces, programar que el equipo esté funcionando, que los trenes de tinción estén disponibles, que haya vasos Coplin con alcohol para la fijación, que haya todo el instrumental de disección necesario, el área de descripción macroscópica o transoperatorio disponible para minimizar los tiempos de respuesta. Recordemos que hay un paciente en quirófano. Tener bien establecido el canal de comunicación, ya sea verbal, por teléfono o escrito, con esta doble chequeo de que la comunicación efectiva, donde realmente el médico escuchó lo que nosotros transmitimos, y tratar de llevarlo en un formato firmado por escrito para que, como proceda en el quirófano, sea en base a nuestro diagnóstico. Y obviamente contar con un formato dentro del laboratorio para que el patólogo que llevó a cabo el estudio transoperatorio firme todo lo que él comunicó a quirófano, lo firme y se quede en el expediente del laboratorio para posteriormente emitir el informe definitivo y que esto quede consignado en el expediente.
Es muy importante para lograr todo esto que en el laboratorio se cuente con un apoyo diagnóstico y recursos académicos, acceso a plataformas del Colegio Americano de Patólogos, de la JCC, de la OMS. Ahora con el uso de la tecnología y con el internet, pues obviamente tenemos acceso a muchísima información, gracias a Dios, y esto nos permite ser mejores cada día. Es un mundo de información que podemos aprovechar. Nosotros contamos con un escáner digital de laminillas que nos permite hacer mediciones de tumores como melanomas o archivo de imágenes, y esto potencia mucho el trabajo del patólogo. Pero también, si no se cuenta con eso, es importante ir apuntando hacia la patología digital, porque creo que es la forma de poder hacer estos convenios con diferentes patólogos como nefropatólogos, neuropatólogos, que muchas veces no se cuenta en hospitales de segundo nivel y a veces en algunos de tercer nivel, para poder hacer mejores diagnósticos y crear una red de diagnóstico que limite, que disminuya los tiempos y también el riesgo del transporte de tejidos. Obviamente, la integración de servicios como inmunistoquímica, tener presente que la historia clínica es indispensable. Si no nos llegaron datos clínicos, procurar conseguirlos, ya sea en el expediente, hablarlo al médico, ir haciendo esta labor de convencimiento al área médica de nuestro hospital para que poco a poco, picando piedra, se logre que siempre se tengan todos estos datos clínicos a la mano, y si se cuenta con un expediente electrónico, pues maravilloso. Y tener la capacidad de solicitar pruebas adicionales como las que ya mencionamos. La estandarización y los manuales, tanto en descripción macroscópica como en microscópica, son fundamentales. La formación continua del personal. Creo yo que si un patólogo joven, sin tanta experiencia, llega y se integra a un servicio, debería ya haber un protocolo establecido de cuántos meses va a pasar este patólogo en esta formación, en los protocolos que emite el laboratorio para poder estandarizarlos y que todos trabajen al unísono y se acostumbre esta enseñanza. Les recomiendo, nosotros lo hacemos, los gafetes con semáforos de cuando hay personal nuevo en todas las áreas administrativas, recepción, cuando hay personal nuevo, cuando con un semáforo rojo, con un semáforo amarillo cuando ya tiene cierta cantidad de tiempo y con un semáforo verde cuando es ya un personal debidamente capacitado que pueda tomar ciertas decisiones. Es muy importante, lo menciono aquí porque viene la parte académica y capacitación y formación continua del personal, pero es muy importante que al personal de intendencia se le capacite en donde no tiro, no muevo, no elimino ninguna pieza, sino pregunto, no tengo la capacidad de eliminar nada, sino primero voy con una persona con semáforo verde y consulto si tengo la capacidad de esa eliminación y designar una persona que sea la capacitada, entrenada y con la formación y el equipo de protección adecuado para eliminación de RPV. Entonces, esta parte es muy importante. Obviamente la participación en clases de pregrado, las sesiones continuas, la participación en elaboración de diapositivas y carteles es muy importante, y estar certificados, y obviamente contar con una base de datos diagnóstico, ya sea por un software o por Excel. Simplemente registrar todos nuestros diagnósticos nos va a permitir hacer trabajos académicos importantes e ir aprendiendo de nuestra propia estadística. Ahora seguimos recordando esta parte preanalítica, analítica y posanalítica. Recordemos que es de suma importancia recordar cómo va caminando poco a poco la pieza hasta el resultado final, que es el reporte y la entrega de laminillas de ser necesario. Nosotros contamos con un área de transcripción, puede ser que para ustedes sea la misma que la de recepción, pero la transcripción es importante capacitar a nuestro personal qué esperamos, cuáles son los focos rojos, cuándo no puede entregar un reporte, cuándo si alguien que no es el patólogo autorizado liberó ese reporte, no lo puedo liberar porque no está autorizado, que coincide el número de la fecha, de la muestra, el nombre del paciente, solamente entregar a personas autorizadas, el control de los archivos digitales y físicos. Principalmente estas personas envío a las personas autorizadas, ya sea por correo, físicamente, pero también llevar esta bitácora de cumplimiento de los tiempos de entrega. Cuando un estudio pudo haberse
por alguna razón traspapelado y está superando los tiempos de entrega, detectarlo a tiempo antes que se cumpla el tiempo y poderlo diagnosticar a tiempo para que el paciente tenga su diagnóstico en los tiempos convenidos por su seguridad y por su salud. El archivo de laminillas. El archivo de laminillas es indispensable y se tiene que llevar por una persona capacitada en el archivo. Obviamente tenemos que recordar que se establece según la norma oficial mexicana en base a los designios del manual de procedimientos del laboratorio, pero nosotros recordamos 5 años como lo establece el Colegio Americano de Patólogos. En algunos casos ellos recomiendan hasta 10 años. Nosotros lo usamos 5 años. Los protocolos de resguardo, volvemos con las instalaciones, el control de temperatura, humedad y ventilación del área, porque recordemos que son parafinas, son bloques y también, aunque se va a seguir utilizando ese tejido, se dañan si hay alteración en esto. La trazabilidad, saber dónde los tengo resguardados, por el orden correcto, con los expedientes correctos. Solamente entrego material si se firma el formato adecuado que conste que entregamos al familiar autorizado ese material, y cuando vuelva alguien más a preguntar, pues tener nosotros nuestro respaldo que ese material ya fue entregado, la fecha, la firma y la identificación oficial. Y también cuando pasen esos 5 años, tener estandarizado cómo se va a eliminar ese material, cuidando la confidencialidad y privacidad del paciente. No vamos a tirar reportes a la basura pública, ¿verdad? Por supuesto que no. Cuidando esta parte, cómo se va a eliminar el material y llevar las bitácoras de eliminación a los 5 años de este material. La eliminación de residuos, este es un tema muy importante, que si se está en un hospital pues se tiene un poco en comunicación con las personas que se encargan de esta parte o recolección, pero hay que llevar bitácoras adecuadas, cuánto nos recolectaron. Obviamente recordemos que está el RPBI, pero que también están los residuos peligrosos como son el formol o los solventes, y son 2 formas de eliminación. Recordemos siempre tener equipo de protección a nuestro personal y debidamente revisado con bitácoras adecuadas, firmas de entrega, oficios de que se entregó y se recibió ese equipo de protección. Esto es muy importante, tener nuestra licencia sanitaria vigente, tener nuestro convenio con Semarnat, donde nos categorice como qué tipo de generador somos en base a la cantidad de RPBI que eliminamos anualmente, tener bien documentado un manual de eliminación de residuos y también supervisados por personal capacitado. Nosotros particularmente, además de la persona que tenemos en el laboratorio que se encarga de esto y de la capacitación a las personas que se encarga de directa eliminación, la persona que es el coordinador del laboratorio, tenemos una persona externa con experiencia en medio ambiente que vigila mensualmente y hace nuestras juntas y si es necesario quincenalmente, cómo estamos haciendo esta eliminación y cómo podemos ir mejorando en base a la normativa que frecuentemente puede recibir actualizaciones. También tenemos que, recuerden, los miembros pélvicos, torácicos o fetos se eliminan por incineración. Es una empresa aparte con un formato, como ya dijimos en recepción, que se tiene que firmar de autorización, en donde se entrega para la eliminación de esto, que es diferente al RPBI convencional. Y obviamente hay que llevar una bitácora de eliminación de todo este material para poder garantizar que se elimina de la forma correcta y que sea trazable para la supervisión que tengamos que recibir. Y para esto necesitamos capacitar a todo el personal, no solo al que elimina, en derrames, en incendios, en primeros auxilios, en protección civil, tener el material necesario para los equipos de derrames, la capacitación, extintores, la revisión y mantenimiento de los extintores, el llenado, las bitácoras de vigilancia de los extintores, la verificación obviamente de iluminación y de ventilación y de extracción en las áreas que se deben de tener y que se manejan este tipo de los almacenes temporales, según lo que produzca nuestro laboratorio, cada cuánto van estas empresas de recolección o la recolección propia del hospital a retirar todos estos residuos para poder eliminarlos de la forma correcta. Y obviamente recordar que debemos de estar comprometidos con el medio ambiente. El formol no se tira al agua corriente, se tiene que eliminar en un contenedor especial que la empresa de recolección de residuos peligrosos va a tener a bien recolectarla con nosotros. Y los
Los convenios de protección, esta otra parte importante, pues bueno, yo recomiendo particularmente que todos los médicos tengamos un seguro de responsabilidad civil. Nadie queremos hacer daño, es lo primero que no queremos. Tenemos que cuidar toda esta calidad para no hacerlo, capacitarnos como médicos para no hacerlo, pero es importante también una protección de todo el personal de laboratorio. Tener siempre, digo, no somos todólogos, tener convenios de colaboración, ya sea en hospitales públicos de forma, en la red de hospitales que corresponda, como en este caso el ISSSTE de primer, segundo, tercer nivel, donde haya laboratorios de patología segundo, tercer nivel, pero también tener convenios de colaboración de interconsulta interna con hospitales nacionales. Si se pudiera, siempre hay buenos amigos patólogos en el extranjero y ahora con el apoyo de la telepatología podemos hacer uso de toda esta tecnología para poder hacer obviamente consultas y mejorar los diagnósticos. Si se tiene una red de hospitales como lo tiene el ISSSTE y nosotros de forma privada hacemos una red de especialistas, y la tenemos con neuropatólogos, nefropatólogos, hematopatólogos, especialistas en biología molecular, tejidos blandos y hueso, que son de las especialidades más socorridas en casos raros, que no son los del diario, no son la mayor parte, probablemente representarán un 1% de lo que vemos este tipo de casos de interconsulta, pero es indispensable tenerlos. No somos todólogos y tenemos que apoyarnos en los subespecialistas de diferentes áreas. Yo particularmente veo inmunohistoquímica, pero hay quien ve neuropatología y seguramente será mejor que yo en temas de neuropatología, y siempre un buen patólogo tiene que buscar un buen diagnóstico para la seguridad y bienestar del paciente. Y obviamente la gestión de todo esto se tiene que realizar por el área administrativa para proveer a los patólogos de la apertura para consultores externos. Sí es importante realizar control de calidad externo. Yo creo que es muy importante aprender que tiene alguien que evaluarnos y sentirnos evaluados para poder hacer mejor nuestro trabajo e ir aprendiendo dónde son las áreas de oportunidad para poder mejorar. Y obviamente la certificación vigente es muy importante, acudir a congresos, estar inmersos en el área académica. Y pues bueno, los elementos clave que creo que son para garantizar la calidad en un laboratorio de patología, como ya lo dije, la revisión y adecuación de las instalaciones, el mantenimiento constante de los equipos, la formación continua, el seguir nuestros manuales, seguir y construir y seguir los manuales de procedimientos y cartas descriptivas de puesto, que tal vez en las instituciones esto está mucho más regulado, la capacitación continua de nuestro personal. La señalización, como lo decía, el semáforo por niveles de experiencia es muy importante. Saber quién no tiene la capacidad de ciertas funciones porque va ingresando al laboratorio y no tiene experiencia. Instruir al personal de nuevo ingreso de cómo se llevan todos estos estándares, estandarizar por áreas, bitácoras, formatos, requerimientos mínimos, porque la persona de recepción no va a pasar una pieza al área de descripción macroscópica si no tiene los datos correctos, y porque la persona de descripción macroscópica va a regresar la pieza a recepción si no viene la lateralidad correcta, por ejemplo. Esto es muy importante porque poco a poco, o sea, si nosotros hacemos esto todos los días, no se vuelve pesado ni cansado, facilita el trabajo y la gente se acostumbra a trabajar de esta manera con calidad. Y estandarizar en las áreas cuánto es el trabajo que tiene que hacer cada persona, cuidando la productividad, pero no cayendo tampoco en el exceso. Y bueno, quiero agradecerles la invitación a este curso. Creo que nos llevamos una gran experiencia mutuamente, yo al poderles transmitir esta información y recabarla y revisarla de todo lo que se hace en el laboratorio. Nosotros estamos dentro de la Beneficencia Española de Tampico, que es un hospital con diversas certificaciones, entre ellos la canadiense, y que nos ha servido mucho estar dentro del hospital para seguir los protocolos de certificación que nos exige diariamente, pero que nos garantiza la seguridad de los pacientes, pero también la seguridad de nosotros como colaboradores o socios comerciales de este hospital, y nos ha permitido trabajar con mucha tranquilidad e ir cuidando cada paso, y todo esto se construye poco a poco. Si tienen la oportunidad de modificar en su laboratorio el llenado de bitácoras, el cuidado de la calidad, el pedir los datos clínicos, en hacer sesiones con los otros servicios para concientizar de la importancia de todo esto, creo que será un paso muy importante. Y si van a iniciar un hospital nuevo, pues con mayor razón,
Planéenlo desde el inicio, aprovechen que tienen un hospital nuevo, crean estos estándares y además construyan una forma nueva y mejor de ver la patología. Y van a sentirse muy satisfechos con su trabajo. Y pues les agradezco mucho esta invitación, les dejo mi correo para que puedan enviarme dudas o preguntas. Estoy abierta a cualquier pregunta o necesidad de información de algo de lo que les compartí de nuestro laboratorio. Y también tenemos la convocatoria abierta para el curso de alta especialidad en patología oncológica que iniciará el 1 de marzo del siguiente año y que dura un año este curso y los patólogos se ven inmersos en todos estos sistemas de calidad y sistemas académicos y que nos ha llegado gente muy valiosa. Muchísimas gracias por esta invitación y me despido.